continuando con el tema que habíamos dejado de endometriosis. Y el adenoma, ¿no? Hiperplasia. Sí. La hiperplasia entonces va a ser básicamente el sobrecrecimiento del endometrio. Como todo trastorno proliferativo, pues va a desencadenar mayor riesgo del desarrollo de procesos tumorales, tanto benignos como malignos, pero no quiere decir que todos los pacientes con hiperplasia van a tener esto, no tienen que tener anormalidades también dentro de los reguladores de los protoncogenes. Pues si no, no se puede hablar de neoplasia. Tiene que haber una anormalidad en un regulador de la diferenciación, en un regulador del proceso de una buena reproducción celular. ¿Ya? Pero no. Aquí estamos viendo los dos posibles desenlaces que va a desencadenar el hiperplasia, el proceso hiperplásico sin atipias y el proceso hiperplásico con atipias. El proceso con atipias ya es un proceso potencialmente neoplásico que va a desencadenar, que tiende a desencadenar la neoplasia intraepitelial endometrial. Aquí, pero sin embargo, esta cierta alteración está exenta de la asociación de la BPH que hemos visto previamente, tanto en vagina, en vulva, en cervix, ¿no? La neoplasia más frecuente a nivel endometrial se denomina el carcinoma endometrial. Un carcinoma, muchachos, es un tumor neoplásico de origen epitelial. Siempre que escuchen carcinoma, quiere decir que se ha originado en el epitelio. Por ejemplo, del estroma, ¿cómo se denominaría el tumor maligno del estroma? El sarcoma es estromatoso, el carcinoma es epitelial. Entonces, si nos están diciendo aquí carcinoma endometrial, pues evidentemente hasta su segundo nombre nos está diciendo dónde se está originando del epitelio cilíndrico simple uterino endometrial, ¿no? Y ahí se está originando. Muy bien, este carcinoma endometrial puede ser de dos tipos: el carcinoma endometrioide y el carcinoma seroso. Tienen distintos rangos etarios de aparición. El carcinoma endometrioide aparece en la perimenopausia, en el espacio actualmente antes de la menopausia o inmediatamente después de ella, ¿ya? Mientras que el carcinoma seroso se presenta actualmente en mujeres que ya han pasado después de mucho tiempo ya el proceso menopáusico, ¿ya? Esto habitualmente, en el caso del carcinoma epidermoide, obedece a la mutación de un gen, a la mutación de este gen, que es un regulador, lo habíamos visto también previamente, pero este es un regulador del proceso de diferenciación muy importante también, ¿no? Entonces, este proceso neoplásico viene asociado a otros procesos neoplásicos adicionales. Por eso podemos ver su asociación hacia síndromes neoplásicos que van a presentar también otros tumores, pero en otros órganos, como el síndrome de Cowden, el síndrome de Lynn. Ahora, en el caso de la posmenopausia, vamos a ver el carcinoma seroso. El carcinoma seroso es más complejo, porque este puede desencadenar un proceso de metástasis mucho más agresivo, un proceso invasivo mucho más agresivo. Porque aquí lo que estamos viendo es ¿no es cierto? Cuando vemos a este gen, este regulador, este es el que vigila todo el proceso de la diferenciación en todos los tejidos, ¿ya? Este gen lo que hace es, los genes que están alterados, los corta, produce el proceso de slicing, ¿ya? Entonces los corta o impide el proceso de la diferenciación directamente. Es un regulador muy importante del proceso de la diferenciación. Entonces siempre que veamos a cuando está mutado
el tumor habitualmente es maligno. Obviamente es maligno, pero es agresivo. Bien agresivo. Todos. Vamos a ver casos de mama también. Vamos a ver en caso de ovario también la rehabilitación del TP53 está asociado a los tumores más agresivos. ¿Ya? Sí. Sería como dejen que, o sea, vamos a directamente atacar al TP53 de la célula, ya que esta como función sería. Es que no se puede atacar a un gen, y en especial vamos todas las otras genes. Sería que mute o sea, por intento de reparación de ADN se falla. Se falla. Sí, dígame. ¿Existe algún tipo de marcador tumoral en estos casos? En este caso, en el tumor endometrioide, actualmente están asociados casi todos los tumores, por lo menos los más malignos, a mutaciones del BRCA1, del Breast Cancer 1, que es también, lo vamos a ver después, ¿ya? ¿Sí? Doctor, aquí podemos encontrar cuerpos de samoma. ¿Samoma? ¿Se puede encontrar cuerpos de samoma? No. Es que los cuerpos de samoma obedecen a la presencia de sedimento, pero ¿cómo pensar? Doctor, en este caso sería sobre el carcinoma seroso, ¿habría flujo seroso sanguinolento? ¿Cómo? Flujo seroso sanguinolento. Si es tumor, sí, pues es una lesión. Produce anormalidades del tejido que eventualmente al proliferar produce necrosis, y con la necrosis pues deja exteriorizado el tejido conectivo y la vasculatura. Entonces va a haber sangre, va a haber va a haber polimenorragia. Ya. Otras anormalidades tumorales proliferativas del endometrio son los pólipos endometriales también. Vamos a tener acá asociados dilataciones quísticas e invasión luminal. Habitualmente los pólipos endometriales son benignos, son sobrecrecimientos únicamente de la mucosa. Y después tenemos a los leioniomas. Aquí tenemos un gen también especial. Este les voy a preguntar por su caso. Les voy a preguntar. Los genes especiales les tengo que preguntar. ¿Ya? El leiomioma es, como su nombre indica, leio, músculo. Neoplasia benigna. Es una masa formada por musculatura lisa. Actualmente es hiperplásico, entonces no es un proceso lesivo, porque el proceso lesivo neoplásico, sí va a tener otro nombre, no es leiomyosarcoma, un sarcoma, que está acá, el leiomyosarcoma. Este es el maligno. Y este es el benigno. Pero no porque sea benigno se lo deja estar, ¿no? Crece habitualmente más, sí, mucho. Puede producir estructuras vasculares, puede desencadenar también anormalidades estructurales del uterino, puede desencadenar desprendimiento uterino por el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo es. Esto vamos a ver en la práctica, ¿ya? Pasamos abajo, ¿no? Doctor, una pregunta: los pólipos endometriales, en el libro se escribe que aparecen más en mujeres posmenopáusicas. ¿Eso sería por efecto hormonal? Es por hormonal, es por efecto hormonal. Bien, aquí estamos viendo las lesiones. Ahora vámonos hacia la patología general, ¿ya? En el caso de la hiperplasia endometrial, estamos viendo aquí el proceso del desarrollo glandular, ¿no? Las glándulas. Bien circunscritas, bien delimitadas, se puede diferenciar el estroma, que está acá, del parénquima que se encuentra a nivel de las glandulitas. El epitelio cilíndrico, el epitelio cilíndrico. Lo único que se ve es sobrecrecimiento. Aquí estamos viendo ya la hiperplasia, ¿vean? Se puede reconocer el mismo tejido parénquima, está acá, ¿no? Se puede diferenciar el estroma, sí. ¿Cierto? Acá lo que hay es proliferación de glándulas, una gran cantidad de glándulas proliferando. Esto es lo que clasifica. Ahora, en este caso, vean, se vuelve mucho más dificultoso poder analizar el tejido, ¿cierto? Aquí, para empezar, las células las estamos viendo bastante dismórficas. Ya no tienen núcleos basales como veíamos acá. Eso es atipia. Esta es la tibia, esta es la sinatipia.
Lo que aquí, lo que nos va a marcar es las características morfológicas celulares, pues. Si los vemos así, a ver. Un poco más fuerte, el ventilador no deja escuchar. Muy bien. En el caso de la hiperplasia endometrial, vuelvo a repetir, vean, se ve la presencia de diferencias entre el estroma y el parénquima que estamos viendo en este tejido normal. Esto es normal, ¿ya? En la hiperplasia, pues evidentemente lo que tenemos que encontrar es más cantidad de glándulas. Por eso crece el endometrio, por la proliferación glandular. En el caso de la hiperplasia endometrial sin atipia, se puede ver diferencia entre el estroma y el parénquima. Y un dato adicional, las células no son dismórficas, tienen núcleos basales, las células cilíndricas del útero, y aquí estamos viendo sus celulitas en la base, ¿ya? Mientras que en la hiperplasia endometrial con atipia no solamente se puede ver, es más dificultoso el poder observar la diferencia entre el estroma y el parénquima, sino que también las células epiteliales pues no parecen tener esa continuidad, esa regularidad de su morfología que habíamos visto previamente. Miren, núcleos grandes que incluso llegan a captar gran parte del citoplasma, sigue siendo epitelio cilíndrico sin embargo, pero tiene una alteración, una anormalidad que se denomina la discariosis, ¿cierto? En la relación núcleo-citoplasmática. ¿Sí? En la última placa estoy observando que la luz de las glándulas está como que cerrando. Sí, se cierra porque... Lo que puede ocasionar quistes en estas puntas. Quistes. No, es que no se enquista, no tienen capacidad de enquistarse, ¿ya? Porque cada 21 días esto tiende a desprenderse, ¿no? Ahora, estas células, en el caso del crecimiento endometrial, hay que tomar una cosita en cuenta. La mayor parte de las alteraciones se encuentran en el proceso postmenopáusico. En el proceso antes de la menopausia, en el proceso fértil, pues tiende a desprenderse, tiende a producir secreción, ¿ya? Mientras que en la posmenopausia, no, deja de tener secreción, solamente crece el epitelio, solamente crece el tejido, ya no secreta, ¿ya? Entonces, la presencia de quiste básicamente está no se va a presentar con tanta facilidad, ¿no? Porque tendría que haber secreción. Bueno, carcinoma endometrial. El carcinoma endometrial, sí vamos a ver gran cantidad de displasia, ¿no es cierto? Las células completamente dismórficas. Acá se puede reconocer que es útero. Nada. No. Hay tabiques conectivos, miren, tabiques conectivos, aquí hay focos hemorrágicos, necróticos. Se puede ver aquí glándulas, difícilmente se puede ver, se ven más bien conglomerados celulares en forma de nidos, ¿no es cierto? Y gran invasión de mononucleares, vean un montonazo de mononucleares, es una enfermedad crónica, el cáncer, pues al fin y al cabo, entonces tiene que desencadenar proliferación mononuclear. Y finalmente aquí estamos viendo lo que sucede a la larga, ¿no es cierto? En el endometrio lesionado, en el endometrio con proliferación, va a haber coartación vascular y el tejido va a empezar a desprenderse, a separarse. ¿Muy bien? Esta es una característica, miren la hemorragia que se ha desencadenado por oclusión vascular, ¿no es cierto? Y destrucción del tejido. Ahora, en el caso del leiomioma, miren, es una masa tumoral circunscrita, aquí estamos viendo varios leiomiomas. ¿Ya? La clasificación de los leiomias va a obedecer al lugar de aparición. Aquí tenemos el endometrio, ¿no es cierto? Los tumores, las neoplasias que crecen hacia la luz, como se van a denominar polipoides. Polipoideos, ¿ya? Los polipoides forman pólipos de crecimiento de la muscular, ¿no? Los que crecen por debajo del endometrio se van a denominar subendometriales o submucosos también. Los que crecen en la muscular, o sea, en plena muscular, porque de ahí nacen, ¿no? Los que crecen en la muscular se van a denominar los intramurales. Los cuales pueden dirigirse hacia la serosa o hacia la mucosa, y de ahí crecen en ese sentido, ¿no? Pueden ser intramurales submucosos, intramurales subserosos, o pueden ser intramurales, pueden ser transmurales, cuando ocupan todo, son transmurales.
Y finalmente tenemos los que crecen en la superficie. Ya, me estoy alejando mucho, pero por si acaso no son tumores de cervix. ¿Ya? Cuando crecen hacia la serosa se denominan subserosos. Ahora, una característica asociada al desarrollo de los leiomiomas es la presencia de masa. Es una masa compresiva, produce plenitud, produce malestar, produce pesadez. Pero después de eso no tienden a desencadenar metástasis. Crecen de manera bien circunscrita acá. Aquí estamos viendo cuál es la naturaleza de ese tejido, ¿vean? Las células son células musculares lisas, bien reconocibles. No tienen atipia. Y crecen en vorágine. ¿Ya? En cuanto a las características macroscópicas, bien delimitadas, como todos los tumores benignos, ¿no? Ahora, en el caso del leiomiosarcoma, vean acá. Aquí sí hay atipia. Hay neoplasia, hay anaplasia, hay displasia. Pocos neoplásicos, atípicos, hay displasia. La displasia, ya ustedes saben qué quiere decir, dismorfogenia, ¿no es cierto? Hay anaplasia. Acá podemos decir que esto es tejido muscular liso, pues difícilmente, porque no estamos viendo las células fusiformes que forman el tejido músculo liso. Aquí estamos viendo células en punto, células grandes, células voluminosas, células con el núcleo difuso, su citoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todas las alteraciones que ya estamos concertando y que ya han visto que son características de los procesos neoplásicos. ¿Qué lo tenemos, muchachos? Muchachos, a las 10 ¿será que nos pueden hacer un recuadrito? Voy a bajar un ratito a hacer un controlcito. Lo voy a subir en 5 minutitos. Ahorita voy a hacer, ¿no? Oye, ahora sí vamos hacia este proceso. El síndrome de ovario poliquístico, también denominado el síndrome de Stein-Laventov. El síndrome de ovario poliquístico clásicamente tenía una triada, esta es la triada del síndrome de ovario poliquístico, aunque no es una triada clásica, ¿ya? Pueden presentarse o no muchos de estos criterios clínicos, no siempre los tres, puede presentarse uno, puede presentarse dos, raramente los tres. Pero doctor, se necesita dos criterios como mínimo para explicarlo como son. Exactamente. Pero ahí está también lo difícil para poderlo diagnosticar, ¿no? Porque esencialmente con uno y a la presencia de uno o a la presencia de un factor genético o a la presencia de algún factor asociado hacia algún cambio, ya sea metabólico, etcétera, 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 se podría identificar precozmente con una ecografía. El problema es que no. Ahora, esta es la patología genital más frecuente en las mujeres. La patología genital de origen intrínseco, me refiero, ¿ya? Porque el 7% de la población femenina en el mundo tiene esta alteración, esta anormalidad, ¿ya? ¿A qué obedece la presencia del síndrome de ovario poliquístico? A un trastorno multietiopatogénico. A una causa específica pues no se le va a poder dar, ¿eh? Pero la mayor parte de ellos siempre obedece a un desbalance hormonal, a una anormalidad en el proceso de la liberación de dos factores, la hormona luteinizante y la progesterona. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, en este proceso lo que vamos a poder observar es no hay anaplasia, para empezar. Esto es básicamente sobre crecimiento folicular. En cuanto a las características histopatológicas, pues no se ve nada más que folículos sobrecrecidos, múltiples folículos sobrecrecidos creciendo en el parénquima, en la parte funcional del parénquima ovárico. Después, estos sobrecrecimientos tienen forma quística, pues evidentemente el folículo es un quiste, y al cabo es un quiste funcional. Y habitualmente estos dejan secuelas, dejan procesos extensos de cicatrización
dentro del parénquima ovárico que a la larga, si no se maneja, pues puede desencadenar infertilidad. ¿Ok? Entonces ese es el mayor riesgo que tiene el síndrome del ovario poliquístico. Allí he dejado una imagen de más o menos qué alteraciones se pueden ver en el ovario. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los quistes de inclusión, que son pequeños quistes sin ninguna clínica, inclusive son hallazgos incidentales. Son frecuentes, pero habitualmente no producen mayor lesión, ¿ya? Solamente crecen. Tenemos la presencia de los cistoadenomas. Los cistoadenomas son los tumores benignos de la serosa ovárica. Tenemos los tumores borderline. Los tumores borderline o tumores limítrofes son tumores que se encuentran en el proceso de interfaz entre ser benignos y malignos. ¿Ya? Y finalmente tenemos al carcinoma seroso de bajo grado, que habitualmente tiene un proceso proliferativo menor, y el más grave, ¿no es cierto?, el tumor seroso de alto grado. La mayor parte de las neoplasias del ovario, de las neoplasias, obedecen a una zona. A ver, el ovario tiene estas capas, por si acaso. A ver, los voy a dibujar acá. Tiene una capsulita, tiene una cápsula que se denomina la serosa del ovario. Serosa. La serosa ovárica, esta deriva del seroma embrionario. O sea, el seroma, por si acaso, es un tejido que es es un tejido multipotencial. No es totipotencial, es multipotencial. Es que en el caso de los totipotenciales pueden producir también corión. Vamos a ver eso en el testículo. En el testículo, las células totipotenciales, la célula más diferenciable, la célula que tiene mayor potencial de diferenciación es el espermatozoide. El espermatozoide no solamente está encargado del desarrollo bueno, en el 50% de la embrión, nosotros, porque se divide a partes iguales los genes, ¿no? Se encarga del 100% del desarrollo de la placenta, ¿no? Vamos a ver qué es eso. Es una célula multipotencial. Y entonces los tumores aquí a nivel de la serosa son variopintos, hay de todo. Por eso también se puede desarrollar este nivel el teratoma ovárico. También porque es celoma, el celoma tiene capacidad de diferenciarse en capas, en las tres capas germinativas básicas. Puede transformarse en vascular, un tumor vascular, un tumor óseo, un tumor epitelial, un tumor muscular, hay gran cantidad. Vamos a ver abajo, hay teratomas, les voy a mostrar mucho. Vamos a ver su teratoma con pelo, pero es interesante. Ya, ¿qué vamos a hacer? El día viernes vamos a revisar piezas, van a traer guantes. Ya. Por lo menos unos 2 pares de guantes. Esas piezas han estado ahí guardadas mucho tiempo. ¿Cuánto? A pesar de que el formol es antibacteriano, pues hay hongos que son resistentes al formol. Cuidado, después les están saliendo hongos en las manos. ¿Quieren la ver? Nos van a venir con 2 pares de guantes y se los van a calzar los 2 pares. Ahora, los tumores benignos son como este, bien diferenciados, solamente crecen en la superficie. Actualmente tienen un contenido lipogénico, unas cuantas celulitas que tienen una disposición un poco balonizante, pero nada más, ¿ya? Por eso se denomina cistoadenoma. Cisto quiere decir bolsa, adeno, glándula, fibroma, la presencia de fibras. Esas son como bolsitas formadas por fibras llenas de líquido seroso, nada más, ¿ya? Esos son los tumores benignos. Los cistoadenomas también. Los cistoadenomas son la presencia de bolsitas llenas de líquido en la serosa. No tienen anormalidades dentro de su estructura. En la serosa ovárica, por si acaso, encontramos epitelio plano. Epitelio plano simple, porque es el peritoneo lo que estamos viendo. Pero es un peritoneo especial, porque es celómico, ¿no?
Pero entonces vamos a ver líneas de células planas alrededor, ¿no es cierto? Así se ven los adenomas, solamente bolsitas con dos límites y llenas de líquido, así nomás se ven, ¿no? Los cistoadenosarcomas, estos sí son difíciles, estos son bastante especiales. Los cistoadenomas serosos habitualmente producen mucha proliferación. Cuando se encuentran con poca diferenciación son de bajo grado, y cuando son muy diferenciados y empiezan a invadir se derivan de alto grado, como estamos viendo acá, ¿no? Este es un alto grado. Todas derivan de esto, del epitelio celómico, por si acaso, ¿no? También hay tumores, porque ahora solamente estamos hablando de los tumores serosos de ovario, de los tumores serosos superficiales, porque también hay tumores que se encuentran acá en el estroma y en el parénquima, ¿ya? Aquí lo que vamos a encontrar es el carcinoma mucoso. Todos los que se encuentran acá, en la capa funcional ovárica o en el estroma, van a ser tumores mucosos. Vamos a ver enseguida la diferenciación, ¿ya? Aquí los tumores ováricos obedecen a dos genes, pero también aquí vamos a colocar al CA125. No es un... Es un marcador tumoral para tumor ovárico diferencial seroso. Para tumor seroso, no te puede, tumor seroso de ovario. Ahora, ¿qué más? Les quiero mencionar. Esto es un poquito complejo. No. ¿Cómo? Menos cantidad, ¿no? Lo que siempre preguntan, por cierto, es el marcador tumoral del cáncer ovárico, no se van a olvidar 125. Sí, El específico para cáncer de ovario es el 125, porque también hay tumores sistémicos, genes neoplásicos sistémicos como el breast cancer. El breast cancer es el cáncer de mama, ¿no? Pero también puede estar asociado hacia el desarrollo de tumores ováricos. Ahora, los tumores que se encuentran en la mucosa, los tumores mucosos se van a dividir en 4 tipos: los tumores mucinosos, los tumores endometrioides, los tumores de Brenner, que son benignos. Este es maligno. No, corro, pero me suena bastante. Y los teratomas, que son malignos. Ahora, la clasificación, o sea, los tumores mucinosos son originarios de la capa folicular, ¿ya? Los tumores endometrioides pues son originarios del endometrio. Ya saben, celoma puede producir tumor de cualquier tipo, ¿no? Igual que el tumor endometrioide. Ahora, el tumor de Brenner es un tumor solamente que crece, nada más, muy pocas veces metastiza. Y el teratoma tiene todos los tipos de tejido, pero no son neoplásicos, no son displásicos. Sí. En el teratoma no habría un benigno, como se menciona, que es el maligno. Técnicamente los teratomas son benignos en cuanto a su concepción de diferenciación celular, porque no desarrollan tejido anaplásico, forman cartílago. El cartílago es normal, es normal, pero que esté en el ovario, no. Forman músculo, células musculares normales. ¿Es normal que se encuentre ahí? No. Pero es considerado maligno. Doctor, ya son las 10. Es 10. Ya son las 10. Ya, sus puntos, doctor. 5 tienen que ser. Denme 5 minutitos, voy a volver. ¿Ya? Su punto, Están chequeando los tumores. Voy a volver. Diferentes tipos y las morfologías de los tumores. Escucha. La clasificación clásica, la clasificación básica de los tumores ováricos son 3 nomás: el benigno, el borderline y el maligno. Pero dentro de sus formas hay de todo. Hay el carcinoma, por ejemplo, seroso vitrificado, el seroso tabicado, el seroso mucinoso, el seroso seroso, pero el seroso luminoso. De acuerdo a sus características morfológicas, la parte más complicada del proceso de la asociación de estos tumores. No se olviden que es tejido germinativo, entonces puede desencadenar aparición de cualquier tejido, cualquier tejido del organismo puede encontrarse este. ¿Ya?
Vamos a ver eso en la práctica. Hay los tumores que parecen como vidrio, o sea, como si fuera una piedra, pero cortada a la mitad completamente como si fuera un cristal. Hay tumores que tienen moco dentro, ¿sí? Hay tumores que tienen tabiques y agua en el interior, una enorme cantidad, son bien variados en cuanto a sus características morfológicas. Pero con que sepan que existen solamente 3 tipos de tumores de acuerdo a su parte funcional, estoy más que contento. ¿Ya? Aquí estamos viendo esos tumores. Tienen el cistoadenoma borderline. Borderline habitualmente no metastiza. Crece en el ovario, pero es difícil que metastice. ¿Ya? Pero aquí hay un proceso anaplasia. El cistoadenoma que estamos viendo acá es benigno. Aquí estamos viendo la capsulita, ¿ven? La capsulita es una capsulita más gruesa, porque está lleno de líquido. ¿Ven? El cistoadenoma mucinoso, este es el cistoadenoma mucoso, ¿ven? Dentro del parénquima ovárico, ¿cómo es que crece? Aquí se tabica, empieza a tabicarse, se empieza a llenar de moco, o de tejido seroso del interior, ¿no es cierto? Seroso, por si acaso, no es por la forma del líquido, seroso es porque se encuentra en la serosa, ¿ya? Porque seroso también quiere decir que es líquido fluido, ¿no? En este caso, seroso es porque se origina en la serosa oval, en la capa superficial del ovario. ¿Ya? Aquí estamos viendo cómo es que se encuentra compuesto este cistoadenoma mucinoso. Miren la capa epitelial superficial del seroma ovárico. El epitelio forma glandulitas acá, y las glandulitas empiezan a secretar moco, que se llenan de células dentro del tabique, y entonces empieza a tabicar. ¿Y qué estamos viendo? El teratoma. En el caso del teratoma forma masas de tejido en los cuales se puede ver hueso, acá, hueso. Estamos viendo acá, este está encapsulado, pero también tienen que ser no encapsulados. Estamos viendo aquí una bola de pelo, el tejido. Entonces, esta es la diferencia que va a tener. Dígame. Doctor, el borderline, por estar cerca del ovario, ¿no podría por continuidad metastasizarse hacia el peritón? Tiene poca capacidad de metástasis, de mantener metástasis. Esa es una característica principal. Es limítrofe porque básicamente se encuentra en esa línea. Puede tender a ser invasor. Cuando ya es invasor, ya cambia de nombre. Ya no es un carcinoma borderline, no es un carcinoma maligno. ¿Ya? Muy bien. Sí. Disculpe, leí aparte que el carcinoma seroso dentro del ovario tiene origen, es de origen tubario. Puede ser. Es que también en el oviducto y el ovario está cubierto por sebo. En las fimbrias puede desencadenarse también un proceso tumoral ovárico, pero lo más frecuente es que sea en el ovario. Sí. ¿Qué grupo de genes puede influir en la formación de un teratoma quístico? Un teratoma quístico, tipos de genes, también genes reguladores, el PT. ¿Sí? He leído que los tumores borderline pueden darse en mujeres más jóvenes que el carcinoma seroso. ¿Por qué? Por el proceso de la diferenciación. Los tumores borderline obedecen al desarrollo geminativo, ¿no? Entonces son estimulados los tumores ováricos gracias a la estimulación del folículo estimulante, de la FSH. A diferencia del endometrioide, ¿recuerdan? En el caso del endometrioide, en el endometrio, los tumores malignos estaban asociados a la imposibilidad de poderse diferenciar de manera regular. ¿Verdad? En el ovario, no. En el ovario, estos factores estimulan el sobrecrecimiento de células foliculares anaplásicas. La FSH estimula el crecimiento. ¿Sí? Doctor, el cistoadenoma mucinoso podría causar lo que sería la polaquiuria. El caso polaquiuria. No sé cómo podría. O sea, ¿estaría relacionado por medio de compresión? Claro, pues todos los tumores pueden comprimir. El tumor, el leiomioma, por ejemplo, puede comprimir vejiga y hacer que mi paciente todo el tiempo tenga sensación de plenitud vesical y de querer orinar, ¿no es cierto? Pero el tumor ovárico pues, está muy alejado de la vejiga, pues. Y ni siquiera está cerca de los uretes. No digo que no, o sea, se dice que puede ser muchas cosas, ¿no? Pero hay que hablar de lo más frecuente, ¿no? Sí, además. Doctor, en caso de los cistoadenomas, ¿cuáles serían los signos más visibles que podríamos observar en estos ¿De los cistoadenomas? Sí. Bueno, para empezar, son masas benignas, crecen.
Entonces puede desencadenar sensación de masa abdominal. Puede presentar a paciente dolor, en caso de que haya crecido tanto que comprima un peritoneo. Pueden producir síntomas vasculares, por compresión vascular, por compresión linfática, puede presentarse ascitis, puede presentarse eso, lo más frecuente de los procesos tumorales compresivos benignos, ¿no? Los cistoadenomas. Ahora el cistocarcinoma, el cistoadenocarcinoma, este ya es con otra cosa, viene con un proceso hipercatabólico asociado con todos los tumores malignos. Un paciente empieza a perder peso de manera súbita, empieza a desencadenarse alteraciones sistémicas importantes, la presencia de fiebre, la presencia de caquexia, la presencia de astemia, anemia, etcétera, 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 ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Existe un marcador tumoral para el cistoadenoma mucinoso? Marcador tumoral para el cistoadenoma mucinoso. O sea, es hilar muy fino. Para los tumores ováricos en general, esto los voy a preguntar en sí, porque esto sí me interesa que sepa, ¿ya? Porque vienen preguntas, siempre se pregunta esto cuando se presenta el tumor ovárico. La primera pregunta, ¿cuál es el gen más importante asociado a ese carcinoma ovárico? No van a olvidar que sea 125, sea 125. Es una pregunta recurrente. ¿Examen? Ahí vas. Doctor, debido a que el teratoma quístico presenta múltiples tejidos, ¿podría desarrollar una infección en áreas paralelas a donde se encuentra? ¿Infección? No, es que tiene que tener contacto con bacterias. Y las bacterias hacia el ovario no se pueden presentar. Tienen que atravesar muchas estructuras. Lo que produce es masa. ¿Ya? Sí, ¿qué más? Doctor, ¿cuánto es la probabilidad de que el teratoma quístico pueda llegar a reventar y producir la peritonitis? ¿El teratoma quístico? Sí, o sea, puede llegar a... No, tiene alta posibilidad, tiene alta probabilidad. De hecho, es una de sus complicaciones más habituales de la peritonitis. ¿Por qué razón? Porque la pared es muy débil, muy débil. El tejido que está formando la pared del folículo es fibrosis, pero el proceso de la diferenciación le gana. Empieza a sobresaturarse y explota. Y el tejido folicular que haya, el líquido seroso que haya producido en el interior, en el proceso de diferenciación, por, digamos, el proceso vascular, se drena y produce peritonitis. De hecho, es una de las causas principales por las cuales habitualmente se encuentra. A la paciente con fiebre, con dolor abdominal, le haces una ecografía. No había tenido ninguna alteración en útero, ninguna alteración en órganos genitales externos, cerviz ovario. ¡Ay, caramba! ¿Cómo un pseudomixoma peritoneal? Dos patologías asociadas. Ambos son reseccionables. Los dos se tienen que reseccionar. Sí. Si continuamos con la clase. ¿Qué? Los tecomas son tumores benignos, pero producidos por el crecimiento de las células de la teta. ¿Ya? Son células es un tumor bien diferenciado, es un tumor benigno con células fusiformes de la teta externa o interna. Dígame. Doctor, como mi compañero dijo, si hay una ruptura, ¿eso no sería para causar una pseudomixoma peritoneal? ¿Pseudomixoma? Pero es que el pseudomixoma es otro proceso tumoral. Este obedece a otro proceso de diferenciación. O sea, si un tumor revienta, pues puede dar origen a otro tumor. Va a desencadenar. Inicialmente, el mecanismo de respuesta del peritoneo es el plastrón. Puede plastronarse, pero producir un pseudomixoma, no. El pseudomixoma es otro tipo de tumor distinto. ¿Ya? Dígame. Doctor, en un cistoadenoma mucinoso, si la mucina se va a diseminar a la cavidad peritoneal, hay una producción o se produciría un síndrome pseudocitis. Pseudocitis. Una citis con poco. Pseudocitis. No digo que no, sí puede ser, pero raro.
Claro, rarísimo. La mayor causa de ascitis a este nivel es por compresión linfática. ¿Ya? Esa es la principal causa de ascitis. Sí, dígame. Los tumores serosos, tal vez en la clínica o en una placa histológica, la característica sería ver los cuerpos de Samoma en esta o no. Aquí sí se ven cuerpos de Samoma. Aquí son clásicos los cuerpos de Samoma. ¿Por qué? Los folículos forman sedimento, igual que en la tiroides. Las células foliculares forman sedimento. En el coloide se encuentra sedimento tiroideo, ¿recuerdan? En el folículo también hay sedimento esteroidogénico. Entonces, donde hay sedimento se va a ver Samoma. Sí. Disculpe, en los tumores de Brenner y en sus nidos delimitados se pueden encontrar células malignas. También puede ser considerado tumor de Brenner maligno. El tumor de Brenner, si hay anaplasia, es maligno. Pero, o sea, nuevamente, el tumor de Brenner puede ser benigno, no gran parte de las veces es benigno, o puede ser maligno, pero es interfase. El tumor de Brenner, sin embargo, dentro de los mucosos es el que habitualmente no metastasas. Aunque sea maligno, se encuentra encapsulado y no tiende a diseminarse. Esa es la palabra. A ver, ¿qué más? ¿Qué preguntita las ¿El quiste de dermoide es lo mismo que decir teratoma quístico? ¿El quiste de qué? Dermoide. El quiste dermoide no. El quiste dermoide es solamente este tejido unitario, de tejido epitelial. Sí, es lo mismo. El teratoma es de múltiples tipos de tejido, de muchas capas de tejido. Doctor, pero si dice que está formado por las tres capas terminales. No, pues es lo mismo. O sea, hay teratoma ovárico dermoide. Pero un quiste dermoide estás asimilando que se asocia a un proceso de diferenciación, de sobrecrecimiento de la capa de la capa epidermoide. O de acuerdo a sus características, un quiste que tiende a crecer con proyecciones epiteliales. Doctor, macroscópicamente, ¿cómo se puede llegar a diferenciar el cistoadenoma seroso de borderline con el cistoadenoma seroso de benigno? Macroscópicamente, ¿No se puede? Una cosa. Lo que diferencia macroscópicamente a un tumor benigno de un tumor potencialmente maligno, ¿cuál es? El enraizamiento. El tumor seroso es generalizado, crece en zonas bastante amplias de la serosa. ¿Ya? El borderline empieza a proliferar y empieza a crecer desde la mucosa. ¿Ya? A ver, les voy a describir aquí, les voy a dibujar. Oye, acá les voy a dibujar. En este espacio voy a dibujar un cistoadenoma seroso. ¿Ya? Aquí está la cápsula. Aquí está el epitelio normal. El epitelio normal en dos segmentos. ¿Ya? El epitelio normal tiene una capita es celómica y una capa que es peritoneal. Estas habitualmente se encuentran pegadas una a la otra, lo cual hace aparentar que la cápsula ovárica solamente está formada por un tipo de tejido, y es verdad, ¿ya? Pero esencialmente tiene dos orígenes: el peritoneo, que se encuentra superficial, y el seroma ovárico, que lo va a recubrir, ¿ya? Ahora, en el carcinoma, en el teratoma, en el cistoadenoma, cisto, se forma una bolsa, empieza a crecer. Dentro de esta glandulita, dentro de este tejido, empieza a desarrollarse tejido glandular del celoma. Y el tejido glandular, precisamente del celoma, empieza a desencadenar que esto se llene de agua. Es un carcinoma diferenciado desde la serosa. No tiene enraizamiento, porque se encuentra sobre un epitelio y entre dos epitelios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el caso del tumor de Brenner, el tumor de Brenner no se origina acá, se origina acá. No se origina en la serosa. Este tiende a desencadenarse y empieza a proliferar en la mucosa ovárica, en la mucosa folicular. Entonces el tumor empieza a desarrollarse aquí. Y como es un tumor benigno, está encapsuladito, tiene su capsulita. ¿Ya?
se desarrolla hacia el parénquima ovárico, hacia el interior, como estamos viendo acá. ¿Bien? Este cistoadenoma, este es el Brenner, por mi caso, no es cistoadenoma mucinoso. Brenner. El cistoadenoma mucinoso es este. ¿Ya? Aquí estamos viendo el desarrollo de estas capas desde la mucosa. Ahora, dentro del tejido se puede ver desarrollo de células normales del folículo del estroma, ¿ya? Se puede ver células del estroma, o sea, fibroblastos. Por eso tiene esta forma caricada, ¿ya? Y existe el reemplazo de esta zona del tejido, por lo cual el tumor de Brenner, a pesar de que puede tener células neoplásicas, habitualmente como está encapsulado se encuentra con poco potencial de metastización. Es la diferencia entre estos dos. El cistoadenoma crece hacia la superficie, mientras que el tumor de Brenner es tumor mucoso, crece dentro del ovario, ¿ya? Uno es del seroma hacia el exterior, el otro es desde la mucosa hacia el interior. Así se diferencia, ¿ya? Por eso les había dicho anteriormente, vean, la clasificación de los tumores ováricos: serosos de la serosa y mucosos de la capa parenquimatosa. En la hay lo que sería cáncer de ovario, canceroso. Pero acá explica, por ejemplo, que esto estaría afectado a partir de un gen, pero este gen igual va a afectar a lo que sería la flama. ¿Cómo estaría más o menos relacionado de que haya o sea, ¿cómo un mismo gen tendría que, o sea, podría afectar a ambos lados si es que están muy lejos? Porque, por ejemplo, a lo que investigué, sí puede dar errores en el tema del testículo, pero o sea, tendría correlación porque son gonadas, pero no entiendo, o sea, por qué tendría con la mama. ¿El tumor, el breast cancer? Sí. Es que el breast cancer es un oncogen, ¿ya? Es un oncogen. Los oncogenes lo que hacen es, cuando proliferan, producen mutaciones, ¿ya? Ahora, estos genes no se encuentran solamente en la mama, se encuentran en todas las células, ¿ya? Ahora, de que se activan en la mama, esa es otra cosa. De que se activan en el ovario, eso es otra cosa. Porque los genes actualmente se encuentran compartidos entre todas nuestras células, ¿no? Tenemos 25.000 genes dentro de todas nuestras células, y uno de esos es este, ¿ya? Que puede mutar. Doctor, disculpe, acá, ¿cuáles serían las mayores complicaciones generadas por el tumor de Brenner? ¿Complicaciones del tumor de Brenner? En el caso que sea maligno. En el caso de ser maligno, no metastiza mucho, hemos dicho. Pero este puede crecer y afectar, miren cómo este tumor. Aquí ya no hay ovario, pues ya no hay ovario funcional, desapareció el ovario sin algo. Eso es lo que puede producir. Que ha tejido desaparecido. Doctor, una consulta. Hablamos, bueno, en el libro he visto que es el teratoma maduro, el teratoma maduro, pero hay uno que menciona que es el monodérmico. ¿Cómo se diferencia eso? ¿El teratoma cuál? Monodérmico o altamente especializado de menciona. ¿Dentro de cuál tipo de tumor? Está dentro de la clasificación de teratomas nada más. Dice teratoma maduro, inmaduro y el monodérmico. El monodérmico es básicamente el que solamente tiene un tipo de tejido proliferante. Solamente se especializan las células que se encuentran ahí, se diferencian en un solo tipo de tejido, en uno de las capas vegetativas, ¿no? Solamente formador de piel, si es ectodérmico, solamente formador de músculo, periodérmico. El cistoadenoma, como afecta solo a la capa serosa, ¿no afectaría a la fertilidad? Es que le quita sustrato nutricional. Al tejido parenquimatoso le va a quitar sustrato nutricional o lo puede comprimir. Cuando lo comprime, pues empieza a perder facultad de proliferación de folículo. Disculpen, en los tumores mucinosos hay una alteración del protogen CRAS. Este va a dar resultado a una proliferación descontrolada. Está asociado al CRAS. Mayormente. Ya después, o sea, lo principal es el CRAS. Sí. Doctor, una consulta. ¿Por qué se dice que, digamos, para una mujer que tiene eso, la única manera de que, digamos, deje de tener embarazo
Es buena pregunta. Esa pregunta está muy bien. Gracias a qué se desarrollan los folículos. Gracias a quién se rompen los folículos. En el embarazo existe la liberación de FSH y LH. Entonces, gracias a qué pues se encuentra cortado el proceso de la formación de LH y FSH a nivel hipoficial. Inhibina, no es inhibina. La inhibina se libera de manera intermitente. ¿Ah? Tampoco, pues la hormona liberada de la gonadotropina estimula la liberación de estos. Gracias a quién se inhibe. Progesterona. La progesterona. Cuando se produce la ruptura del cuerpo lúteo, se rompe el cuerpo lúteo, durante unos días, 3 a 5 días, se impide la liberación del LH y FSH, por lo tanto folículos empiezan a dejar de crecer, ¿ya? Por eso, en el proceso menstrual, durante el proceso de la menstruación, es muy difícil que se produzca el embarazo, la gestación, porque la progesterona se empieza a liberar a nivel del cuerpo marino. Cuando ya existe gestación, es un proceso, ¿quién toma su lugar? La placenta. La placenta empieza a liberar progesterona. La progesterona inhibe esta vía del eje hipotálamo beneficiario gonadal. No se libera FSH, no se libera LH. El hecho de que la mujer esté embarazada, pues también, como los folículos crecen gracias a FSH y al LH, durante 9 meses pues no van a tener capacidad de crecer, el síndrome de ovario polístico no se va a presentar, los folículos que se encuentran ahí se van a atrofiar, se van a apreciar. Y en muchos casos, antes estoy hablando, cuidado que estén diciendo eso, lo que les voy a decir, ¿ya? Los médicos más antiguos, los más viejitos de decir, tiene síndrome de ovario poliquístico, embarácese, ¿no? Así ya no va a tener. No se, actualmente no se debe decir eso. Hay medicamentos que simulan el embarazo, los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, ¿qué tienen pues dentro de su estructura molecular, dentro de su componente hormonal? Progesterona, son progestágenos, es como si engañáramos al organismo para que no libere FSH y LH y inhibe el proceso de la formación del folículo. Dice que la mujer con solo durante el año se puede embarazar 2 veces porque ellos tienen una pseudo ovulación, en realidad solo tienen 2 ovulaciones al año. No tienen ovulación, o sea, directamente la ovulación se encuentra. La ovulación del ovocito maduro es muy poco frecuente, porque produce el ciclo ovárico, pero de ovocitos inmaduros. Rompe, a veces sin desarrollo folicular, sin desarrollo de ovocito. Entonces, sí, es verdad. ¿Y qué más? Doctor, se menciona la presencia de glóbulos flotantes dentro del teratoma quístico. ¿Cuál es su importancia y qué? ¿Glóbulos flotantes? O sea, se menciona que es la clasificación de lo que son los componentes dentro de lo que es el quiste del teratoma. Es el cartílago pues que con vasculatura se empieza a clasificar, forma huesitos en algunos casos. ¿Qué nos indicaría este comentario? ¿Qué es un teratoma maduro? ¿Ya? Es un teratoma de células maduras. El teratoma inmaduro actualmente no forma angiogenia, forma solamente tejido epitelial, tejido con poca necesidad de sustrato nutricional. O células como, no sé, células originarias, ¿no es cierto? Condroblastos, fibroblastos. Condrogénicas. Nada más. Si llegamos al epitelio superficial, como es la hiciéramos un análisis histológico a esa superficie, podríamos ver un tipo, o sea, como es multipotencial, podríamos ver muchos tipos de tejidos del tronco, del colosio, algo así. ¿En el tejido celómico? No. El tejido celómico es epitelio plano. ¿Cómo te vas a ver epitelio plano? Ahora, ¿dónde ves las alteraciones y el potencial? Cuando se presenta el teratoma, cuando se presenta el cistoadenoma, ahí ves su potencial de epitelización. Está bien, está bien. O sea, el celoma cuando es normal, o sea, cuando ves un ovario normal, no vas a ver ahí, caramba, esta célula es un condroblasto, está formando un cartílago. No. Debería ver solamente a las células en reposo del celoma. Porque no se diferencian más, pues.
después del proceso horario ya no se diferencia. Dígame. Los criterios de Rotterdam, la clave. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de Rotterdam? ¿Cuáles son? Dinos. Es importante. Es importante. Hiperandrogenismo, obesidad. Es. Necesitan dos para poder diagnosticarse como Muy bien. Excelente. Son esos tres criterios. Escala de Framingham. ¿Recuerdan? No. 7 criterios mayores y 5 criterios menores. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes de empezar el otro tema? En el tema del ovario político, ¿por qué como tal recomiendan el uso de pastillas anticonceptivas para ¿Y las fechas? ¿Por qué las fechas ahora? ¿Y tus fechas? ¿Y cuántas veces después? Por no colocar fechas, colocar fechas. Fechas hasta la de Brenner Maligno y de No, yo no conozco fotocopias. ¿De quién es esto? De Robert. De la peritomía. La clasificación. Ya, 3, doctor. Para cómo 3 había montado acá. Son 2 autores. No se pudo. ¿De quién es esto? No, está ahí. Se puede afirmar que con el embarazo se puede reducir todo lo que sea y todo el COVID ovárico, ¿verdad? Mi tercera, doctor, hice 2. Doctor, tengo 2. Doctor, hice 2. Tengo 2. Mi firma lo que me pregunta sería 3. Pero ellos tampoco tienen firma. No, no puesto fecha. Ya he puesto fecha. Esta es mi compañera de la pregunta del TECO. Pásame pues, no tengo los brazos tan largos. Las fechas. ¿Cuántos quieres? Toman 1. ¿Y las fechas? No tienes ni una firma. ¿De quién es esto? ¿De quién? ¿De quién es esto? Qué calor. ¿De quién es esto? Pero vas a colocar fecha. La última puntita. ¿De quién es esto? Y esta es de mi compañera. Es que está acá. Esta es su. Es una persona. ¿Cuántos? 10. 2. Ahora sí, ya. Hasta acá
llega a aparato reproductor. Vamos a mandar ahora 4 bienes. ¿Qué hora tenemos? 11. Mejor nada.